Muchísimas gracias, Ana Rosa, por estar acá. Yo sé que tu tiempo vale oro y que estás súper ocupada. Señora, conózcala, así que cuando se la refiramos para que vaya a terapia le va a costar trabajo sacar cita, pero ni modo, soporte. No, pues muchísimas gracias, Ana Rosa. Introducción. Estamos con la doctora Ana Rosa Bram, próxima a ser doctora. Les Exacto. platico, Ana Rosa es la primer señora con la que abrimos e inauguramos el canal de Ámese Señora. Y ella es la persona que me lee las cartas, la gurú, que me da el camino. Y pues decidí que ella fuera la primer señora porque pues ella marcó el camino de este canal, así que en parte gracias a su trabajo álmico y kármico también es que este canal existe, yo estoy aquí y usted está disfrutando de esta transmisión, señor. Ok, entonces pudiera ser que ya tengo otro proyecto planeado también, pero ese es un influencer para señoras. Ok, Eso es un canal venga. para señoras como de amor propio, en este camino en donde yo estoy, ¿no? Como espiritual, pues como psicólogo, que las señoras hablen, ya sabes, para pura mujer, señora grande ya. ¿Ese sí? Es- ¿Ese es el camino? Ok. Y sabes por qué además sí, porque sale color rosa, que es, ay, se me fue, Metatron, que es el arcángel del amor. Y Ujú. mira la fuente de luz que emana de ese proyecto que quieres hacer. Sí. Tal vez por ahí es la parte de trascendencia que estás buscando. Así que muchísimas gracias, Ana Rosa, por el tiempo dedicado. Soy el doctor Phil, no, el doctor Hill con H. Y pues como ya le expliqué, vaya a las historias si no lo vio, pero la idea de este espacio, de estos 40 minutos o 35 minutos, es que sean un espacio pues de terapia, una sesión de coaching espiritual. Entonces Ana Rosa no viene hoy en la posición de experta, sino que viene hoy en la posición de una señora, una mujer más que ha atravesado por un camino espiritual, me imagino que interesante, ya nos platicará ella. Y la idea, pues, es que usted se inspire, ¿no? La sanación colectiva, que a través de que las personas vean esta entrevista, pues puedan tomar lo que usted se identifique, ¿no? Decimos en psicología la proyección. Lo que usted vea que hay de Ana Rosa o lo que hay del caso que vamos a platicar hoy en su propia vida y pues que aplique los conocimientos para sanarse a sí misma. Bienvenida, Ana Gracias. Rosa. Gracias, Sergio. Muy contenta de estar aquí. Qué bueno, Muy. muchísimas gracias por el tiempo. Oye, pues primero cuéntales un poquito, cuéntanos de tu trayectoria, qué te dedicas, qué haces, cuántos años tienes, quién es Ana Rosa Abraham. Bueno, pues yo tengo 51 años. Nací en Buenos Aires, Argentina. Llegué a vivir a México a los 4 años de edad con mi papá y mi mamá. Y ya después nació aquí en México. Tengo una hermana que ya nació aquí. Y bueno, pues yo soy psicóloga, licenciada en psicología. Después hice una maestría en terapia de pareja individual transpersonal. Y pues ya sabes que nunca uno termina de estudiar cosas, he hecho cursos de muchas cosas, pero de eso lo que pues más me apasiona y que lo empecé a hacer por un deseo de sanar yo, empecé a trabajar con cosas de metafísica, de alquimia. Entonces estudié toltequidad con los huicholes, después estudié la tradición Wicca en un centro Wicca. Y estoy haciendo como más énfasis en eso porque no quiero perder el foco de lo que me quieres preguntar. Entonces, básicamente lo que a mí, de todo lo que he estudiado, porque las otras cosas son pues, más académicas, más de trabajo, pero las cosas que directamente yo empecé a estudiar como una búsqueda de despertar espiritual, fueron esas tres cosas. El tema Wicca, el tema Huichol Tolteca y el tema de la metafísica. El tema de la metafísica, sí, tengo que decirte que pues lo empecé a hacer de manera autodidacta y pues curiosamente ahora estoy pudiendo reforzar las cosas que estudié porque estoy haciendo una especialidad en psicología transpersonal e hipnosis regresiva y curiosamente pues me di cuenta que lo que yo había estudiado como autodidacta no estaba mal porque la maestra ahora pues cada clase me confirma que había entendido bien los conceptos. Entonces, todo esto me ha hecho, pues no solamente ahorita que tú me preguntes y me vayas diciendo que por dónde vamos,
pero no solo me hizo despertar a mí o seguir intentando despertar, sino que ahora, pues en mi trabajo como terapeuta, mezclo las dos cosas. Mezclo la psicoterapia tradicional con los ejercicios metafísicos que yo fui adaptando y fíjate que da más resultado. Sí, claro. Oye, y bueno, platícanos de esto, es interesante, bueno, el foco es, señora, que la conozca usted como mujer, no como terapeuta, le vamos a anotar aquí sus datos por si quiere usted psicoterapia formal, porque acuérdese que aquí, esto que hacemos acá no es psicoterapia, es un coaching espiritual, que no es lo mismo, para ser psicoterapeuta hay que formarse, hay que tener un máster, una maestría en eso, y bueno, esa no es mi área de expertise. Entonces, en eso sería interesante, Ana Rosa, que les platiques a nuestras señoras tejedoras porque muchas veces se cree que estas cuestiones de la magia, de la metafísica, no son reales, ¿no? Por ejemplo, te comparto, vengo ahorita del hospital de hacerme algunas pruebas químicas y la doctora estaba que no lo creía, porque me decía, es que no me cuadran tus números y yo, te llama vibración. Y es como de, Exactamente. no, es que así como eso no existe, yo, no, es que yo medito, yo hago. Entonces, esos números que estás viendo ahí es porque, pues, yo he trabajado para que eso pase, ¿no? Ahí que no viene al asunto, pero el arcángel Metatron me hizo una ayuda ahí por ahí y yo dije, claro. Entonces, cuando me confirmó el diagnóstico que hizo que el jefe de la clínica fuera, que vieran los números de no me Wow. cuadra, fue como de, a mí sí me cuadra. Pero les cuesta trabajo a las personas creer que esto es serio, ¿no? De repente pareciera que las personas que tenemos estudios formales, esto no es cierto, o que eres un charlatán, o que estas cosas no existen. Entonces, háblanos un poco de esto del universo de la energía. Bueno, pues eso que tú dices es muy cierto. La gente piensa por lo general eso porque a veces es más fácil pensar que eso no existe, porque vivir desde la metafísica implica un mayor nivel de responsabilidad con la vida. Nosotros tenemos varios mundos que nos conforman. Del mundo que más estamos conscientes es del cuerpo físico, con el que tú y yo ahorita estamos platicando y conectando en este plano, pero también tenemos un nivel inconsciente y tenemos un nivel espiritual. Entonces, en el nivel consciente que estamos ahorita, pues por lo general estamos acostumbrados a vivir con categorías como bueno, malo, blanco, negro, ¿no? Adecuado, no adecuado. Y vivimos mucho de apegos, de pertenencia, de esto es mío y nadie se meta con eso y ya me ofendió tal y entonces lo tengo que perdonar y cosas como muy ancladas, ¿no? Pero vivir desde la metafísica implica accesar a través de la disciplina mental y espiritual a tu ser superior. Nosotros estamos conectados todos como colectividad con ese ser superior y ahí es donde todo ya es, o sea, todo ya es posible porque ya existe. Entonces, el problema de que la gente a veces no cree en eso, como decía, una es que sí implica un gran nivel de responsabilidad, primer punto, ¿por qué? Porque hay que vivir en estado de gratitud, en estado de amor y no en estado de reclamo, no en estado de ansiedad, no en estado de enojo, no en estado de emociones que nos generan vibraciones desagradables o bajas. Y entonces para eso tenemos que soltar muchas cosas que pareciera que sí nos eran importantes y tenemos que aprender a honrarnos a nosotros mismos. Eso es en cuanto al tema de la metafísica. Pero de todas maneras, si ahorita estuviera viendo este video una señora que cree mucho más en la ciencia tradicional que en la metafísica, pues también hay autores metafísicos que comprueban con método científico esto. Y uno de los, voy a nombrarlo a él porque es el más accesible comercial que todo el mundo conoce, no es el único, pero sí es el más accesible, que es Joe Dispenza. Y Joe Dispenza es un científico, y sin embargo él, por muchas situaciones de la vida que ya verán ahí en lo que encuentren, para no perder tiempo en ello, Este demuestra cuate cómo es el que es médico, que sale en Gaia y que da, ya sé cuál es, que habla de la biodecodificación. ese es otro, Mm. pero se complementan los dos. También del que tú hablas es alguien que se llama Enric Corbera y que ahora sale mucho en las redes sociales, en YouTube y así. Enric Corbera en realidad empezó siendo ingeniero químico y Joe Dispenza sí es médico. Entonces, les pongo justo estos dos ejemplos para que vean que esto no es rollo.
sea, aquí tenemos a dos personas que estudiaron carreras tradicionales y que terminaron trabajando la alta vibración, el poder de las palabras, de la gratitud, como una reconfiguración pues celular, porque al final nuestro cuerpo en realidad sigue perfectamente las instrucciones de nuestro yo superior. El problema es que muchas veces nosotros no podemos accesar a él porque estamos contaminados de todas estas emociones muy terrenales, que son las que nos encadenan al sufrimiento. No, ni siquiera muchas veces las señoras no saben, ¿no? En la sección de Escuela del Alma iremos viendo los conceptos de qué es el alma, lo que dice Ana del poder superior o el yo superior está en la quinta dimensión, nosotros estamos en la tercera. Entonces, cada de cuentas tenemos varios cuerpos, el cuerpo del que está hablando Ana es el alma, no, hay uno antes, ¿no? El yo superior y luego está el alma, que el alma todavía es más etérea que el yo superior, ¿no? Sí, bueno, es que en algunas disciplinas al yo superior y al alma le llaman lo mismo. En realidad, lo que habría que diferenciar, que ya lo harás en todo lo que estás haciendo de tus videos, es que hay que dejar muy clara la diferencia, fíjate bien, entre cuerpo etérico, cuerpo astral, alma y espíritu. Esos son los 4 puntos muy importantes que nos tienen que quedar claro. Nosotros estamos, haz de cuenta que si lo pusiéramos como si fueran capas, ¿sí? Este es mi cuerpo físico. Encima de mí, todo lo que digamos como mi otra piel invisible, pero que aquí está, es mi cuerpo etérico. ¿Qué Mi sería el cuerpo aura? etérico, sí, es el aura, Que justo. puedes Y es ver. lo que está más pegado a mi piel. Ajá. Ujú. Y después ya está el alma y después ya está el espíritu. En el espíritu es donde todos estamos conectados, Que es que es de la la quinta misma esencia dimensión. que Dios, el todo, ¿no? Sí, que es lo más etéreo. Ujú. Ya vieron Entonces cómo... nosotros sufrimos mucho por el cuerpo físico. Claro, Resumen. ok. Oye, pues entrando en materia, les voy a pasar ahorita en la edición porque hoy estamos a 3 de junio, cuando estamos grabando este video, pero el 6 de abril de este año, pues a Ana Rosa le tuve a bien pedir una lectura vocacional porque yo decía, no es normal lo que está sucediendo, ya les platiqué en los videos, que un negocio que fue bastante exitoso durante 6 años, que yo llevaba, que tenía que ver con psicología organizacional y recursos humanos, de repente empezó como a que no, y no, y no, y pues no es normal, porque yo decía, pero si siempre había funcionado, ¿por qué ahora no funciona? Y entonces le pedí a Ana Rosa que me hiciera una lectura, la cual está grabada afortunadamente, así que ahorita en la edición o al rato en la edición les voy a compartir el fragmento en donde sale la carta y yo planteo esta idea del canal para señoras y mujeres, y es Metatron otra vez, ¿verdad? Quien habla y la carta me acuerdo perfecto, la van a ver ahí, pero dice, es ahí, ¿no? Es ahí donde hay luz. Y pues a partir de ahí, señora, 2 meses, de ahí, sí, fue el 6 de abril, ahorita no estamos todavía ni a 6 de junio y el canal está por salir en una semana, me estoy esperando a que termine Mercurio Retro, porque, ay, Mercurio Retro es un tema, pero 6 de luego viene junio, 6 de Saturno, junio. ¿no? Sí. Ay, qué horror. Pero bueno, en una semana el canal se estará lanzando y pues ha sido muy rápido. Y en esos 2 meses el universo se ha estado comunicando durísimo conmigo, muchísimas sincronías de números veo casi todos los días. O sea, como que todo se ha ido encaminando a que estuviéramos acá para la cuestión de sanación. Entonces, esta sesión del doctor Hill, Hill en inglés significa sanar, es que usted tenga una sesión de coaching completamente gratuita y la vamos a estructurar en 3 partes, como casi cualquier cuestión de terapia, ¿no? Es de un diagnóstico, una vez que sabemos qué es lo que le duele, podemos hacer un tratamiento, que ahí está lo cabrón, porque, pues, oye, tienes que trabajar en el amor propio y tú viniste a perdonar en tu vida. Ahora, perdona al padre que te violó, por ejemplo. Caso muy extremo, pero sería un karma que una señora podría elegir para aprender el perdón, ¿no? Que te lastimen en esta encarnación para que tú aprendas en la vida real a perdonar. Entonces, pues el motivo por el que invité a Ana y que le dije que si nos compartía es, ¿cuáles eran? Yo les platico en el canal, Ana, que de la cuestión del amor propio está mucho en las heridas de la infancia, y que a través de descubrir cuáles son nuestras heridas, es que no va a ser sencillo, ¿no? Yo tengo clara cuál es mi herida desde hace como 15 años y sigo repitiendo patrones de herida y de herida, y a pesar de que estudié eso y a pesar de que puedo estar más consciente que mucha gente, pero bueno, si no estás consciente, pues nunca lo vas a sanar.
¿Cuál es tu karma o qué es lo que tú descubriste que vienes a trabajar en esta vida? Em, lo voy a decir en palabras muy, muy sencillas. Em, encajar en grupos. Siempre he sido como una forastera. O sea, estoy en un grupo y luego tengo que emigrar a otro lado. Muchas veces cuando pienso en mi karma y lo quiero poner en dos imágenes, recuerdo dos películas, que por cierto clásicas ya a estas alturas de la vida, ¿no? Una es Mary Poppins. Amo Mary. Y recuerdo que cuando era niña, mi papá me la puso y pues se convirtió en una de mis películas favoritas. Pero con el tiempo, cuando fui creciendo y empezar a trabajar de esto, me identifiqué mucho con ese personaje porque eh, siempre había un momento que tenía que irse a otro lado a hacer otra cosa, ¿Cierto? ¿sí? Y luego, otra parecida, aunque el contexto externo de la película es muy diferente, y que todavía me identifiqué más aún con esa película. Es una película que no sé si ubicas, creo que es de los 90, que se llama, es de Juliette Binoche, y por cierto sale Johnny Depp, ahora que está de moda, y la película se llama Chocolat, No, y es esa la sí no la- historia de una curandera que justo cura a través del cacao. Su arte es hacer chocolates, pero en todos los chocolates le pone energía de alta vibración y entonces sana a la gente con sus chocolates. Y entonces ella llega a un pueblito pequeño francés, de la provincia francesa, y pone su chocolatería y, para no hacerte el cuento largo, empieza a mover mucha energía dentro del pueblo. Pero ella siempre tenía la consigna de que cuando cumplía su misión se tenía que ir a otro lado. Entonces nunca podía hacer raíces en los grupos donde estaba. Entonces, por alguna razón, ese es mi trabajo kármico aquí, y tan solo empieza con mi vida, porque yo nazco en un país y me tengo que ir a otro, Claro. ¿sí? Y a partir de eso, pues me ha pasado que pues nunca puedo sostener una comunidad, siempre me tengo que estar moviendo a otro lugar, y con pues ahora sí que con la misión de, ahora entiendo, de seguir desarrollando muchas cosas para ayudar a los demás, pero me ha costado mucho trabajo porque eso implica que yo no soy como otras personas que de repente dice, ay, el viernes voy a ir a comer con mis 15 amigas de la escuela, o me voy a ir de viaje con las parejas que conocí cuando estaba en la universidad. No, o sea, yo he tenido que trabajar mucho mi parte solitaria, y el no tener raíz en grupos, porque siempre tengo que estar moviéndome y siempre ayudando a otras personas a caminar en la vida. Pero entonces ahí, por ejemplo, viéndolo desde la teoría de las heridas, esa herida, porque ese es un karma, ¿no? Tengo que aprender a estar. Pero entonces, ¿cuál sería la herida, digamos, pues, porque eso sería como aprender a estar solo, pero que eso es una herida de abandono, una herida de Es una herida de rechazo? abandono. Esa es mi herida original, el abandono. Ujú. Y después, pues ya por azares más de lo que a mí me toca vivir de niña, de los momentos difíciles que me toca vivir de niña. ¿Por qué? Porque pues siempre fui una niña diferente. No lo quiero decir en un tono narcisista, ojo, sino en un tono en donde pues yo siempre estaba vibrando de otra manera. O sea, las cosas que a mis amiguitas les gustaban, a mí me aburrían. O sea, Ujú. eso de estar saliendo a jugar al recreo y brincar la reata y esas cosas, dices que tiene que haber algo más, ¿no? Entonces yo me recuerdo mucho de niña, yo en una escuela católica, y me recuerdo mucho de niña yendo a la capilla porque siempre estaba abierta. Yo fui, la verdad, con monjas muy, muy progresistas, no eran las monjas tradicionales, eran más de lo que le llaman la teología de la liberación, entonces eran como más hipiosonas, ¿no? Y Ujú. entonces nos decían que no había hora para orar ni rezar, tú podías ir a la capilla a la hora que tú quisieras y hablar con Jesús, sí, ¿no? De cuates, ¿no? Por eso también eres tan fan de Jesús. Exactamente. Y entonces yo me acuerdo que de niña yo veía y me aburrían, ¿no? Y es una aburrición. Entonces iba y me metía a la capilla y me ponía a platicar con Jesús y le contaba mis cosas a él, pero de verdad no era ni siquiera ponerme a rezar el Padre Nuestro, sino que decía, ¿qué onda? Mira, estoy en el recreo y mira, mira lo que me trajo mi mamá del lunch. O sea, me ponía a platicar porque sentía que él sí me entendía. Pero entonces tú imagínate a una niña de 6 o 7 años haciendo eso, pues lógico, le iban a ver como la friki de la generación, ¿estamos de acuerdo?
Ujú. porque no era la niña normal. ¿Y eras la Entonces, estudiosita y así? no era estudiosa matada, en algunas materias me iba súper bien porque me gustaban. Es que eso ha sido otra de mis cosas. Lo que a mí me gusta, lo vivo a mil. Lo que no me gusta, me vale gorro. Entonces, tú veías mi tira de materias de la primaria y te dabas cuenta perfectamente cuáles eran las materias que me apasionaban y las que me valían gorro, Ujú. ¿no? En las que me valían gorro pasaba de panzazo, o sea, como que hacía el esfuerzo para no meterme en broncas de exámenes extraordinarios y esas cosas, pero no le ponía ningún mínimo interés, de hecho me estorbaban, ¿no? Pero entonces, todo esto para decirte que en la escuela desarrolló la herida del rechazo. Entonces yo cargué esas dos heridas mucho tiempo, Que el van muy abandono y el rechazo. que estas van muy juntas, señora, ¿no? Cuando estemos viendo la teoría, la herida de abandono se parece muchísimo a la de rechazo y la herida de injusticia se parece muchísimo a la otra, que ¿cuál es la otra, la que no es de injusticia? La Cuando de traición. la que cuando están encabronados, están muy parecidas y esto se relaciona también muchísimo con los signos, con las energías, para que vea que todo este rollo está conectado. Todo está Los signos de conectado. tierra tienden a tener más las heridas de injusticia y de rechazo, por eso su energía es más densa, piensan más que sienten, y los signos de agua, yo también ya les compartí que mi herida es de abandono, por el papá que sentí que no tuve, que en realidad sí estuvo, porque a la fecha sigo con él, ¿no? Pero Sí, yo, Sergito sintió que su papá no jugaba con él, que no estuvo ahí, exacto. y entonces sintió rechazado y ahora me busco hombres duros, rígidos, que no me expresan las emociones como él. Y a pesar Ujú. de que yo sé mi herida desde hace años, pues mira, sigo repitiendo los patrones. Ya estoy consciente que esa es la clave, señora. El punto número uno es, ya sé que mi herida es rechazo, ya sé que mi herida es abandono. Ve, por ejemplo, cuando ya lo tienen trabajado como Ana, cómo te lo platica, ¿no? De, y es esto y sucede así. Sí, y después hay que trabajarlo, que ahorita viene lo más cañón, pero fíjese cómo se parecen, ¿no? La herida de rechazo, la herida de abandono. ¿Cómo te diste cuenta esto? Bueno, me imagino que cuando estudiaste, pero ¿qué situaciones sucedieron en tu vida en donde tú empezaste a ver de manera repetida rechazo y abandono conforme fuiste creciendo? Pues fíjate que no fue hasta que empecé a estudiar, fue cuando estaba en la secundaria. Mm, En la secundaria yo le pedí a mi mamá que me pagara mi primera terapia, ok. porque en la secundaria yo sufrí mucho. No, no sufrí bullying, la verdad no, pero más bien era una sensación como de verdad no encajaba en ningún grupo. Y venía yo con mis amigas desde el kinder que no me hablaban mal ni nada, ojo, pero no encajaba. Ellas se daban cuenta que yo vivía de otra manera, que pensaba de otra manera, y yo también decía, tampoco voy a encajar, o sea, es que de verdad las cosas que hacen no me encantan, ¿no? Entonces, pues digamos que en la escuela medio la pasaba bien, o sea, en las clases y platicábamos y el recreo, pero llegaban los fines de semana y yo no tenía nada que hacer, porque de verdad no me gustaba cómo ellas se divertían, pero por otro lado mi cabeza racional me decía que eso es lo que hacían las niñas de mi edad, como las chavas de secundaria de mi edad, pero no me gustaba, entonces tenía esa lucha interna. Y luego también por situaciones familiares y por situaciones también personales. Yo estudiaba natación, practicaba natación. Practiqué mucho tiempo natación, ballet y nado sincronizado. Y cuando yo estaba justo en primero de secundaria, que estaba justo en los cambios de todo, tanto hormonales como de sistema escolar, como del rollo de las amigas que te cuento y todo, el que a mí me entrenaba, cometió un abuso sexual sobre mí. Entonces, eso hizo que yo automáticamente, yo siempre era, haz de cuenta, el palito de pan, ¿no? Flaquita y todo así. Ujú. Pues obvio por el ejercicio que hacía. Pero cuando vivo esta experiencia, me desconecté de mi cuerpo horrible, dejé todo, menos el ballet, que era el único lugar donde me sentía segura, pero empecé a subir muchísimo de peso. Y ni siquiera era porque comiera brutalmente, ¿eh? Yo creo que fue una cuestión energética. Y entonces de ser Sí, una porque cosita la así, obesidad es protección, ¿no? O sea, necesita ajá, uno protegerse y te llenas de exacto, manteca, claro. exacto. Entonces de ser una cosita así me convertí en una cosa de este tamaño
que evidentemente en secundaria, pues no era atractiva, y entonces al verme gordita, pues no, tampoco me daban ganas de arreglarme. Entonces no solamente no compartía con mis amigas, sino que pues ni tenía yo ganas de fijarme en un chavo, ni un chavo se iba a fijar en mí de cómo estaba de gorda, porque pues en secundaria esos estereotipos importaban mucho, y más en los 80s. A lo Claro. mejor ahorita ya Bueno, está más, todavía, ¿no? bueno, pero digamos que ya empieza la gente como a tratar, ¿no? De ser inclusivos y de no juzgar y aceptar tu cuerpo y el rollo. No, en los 80s era muy marcado el que tenías que seguir un patrón en todos los sentidos para encajar o no. Era así de radical. Y si no encajabas, te sacaban del sistema, o sea, así de sencillo. Entonces yo vivo una secundaria muy dolorosa, y entonces justo a final de secundaria es cuando yo ya entro en una depresión muy fuerte porque ni me entendía, ni me gustaba mi Oye, cuerpo, pero ni... bueno, antes que nada, muchísimas gracias por compartir eso tan personal. Creo que justo eso es lo que las señoras van a conectar, las que hayan vivido abuso sexual, porque uno como hombre, ahí sí, yo no me puedo imaginar qué debe ser para una mujer un abuso sexual, ¿no? Porque como hombre yo creo que, bueno, sí, si te llegan a tener un abuso como niño, yo nunca fui abusado ni nada por el estilo, pero pues antes que nada, gracias por compartir esas cosas, son muy útiles. Pero entonces tú no les dijiste a tus papás, o sea, no No, compartí, claro, te lo callaste. todo me lo callé, por eso llegué a pesar 70 y tantos kilos. Ok. De pesar 40 y tantos, subí a casi 80. ¿Cómo manejaste esa, o sea, qué te decías a ti misma o qué se decía Ana Rosa adolescente de, porque entiendo que cuando una mujer es violada siente que ella tiene la culpa, ¿no? De alguna forma. No, yo no sentía que tenía la culpa, no me dio por ahí, sino más bien ahí desarrollo mi tercera herida, que es la de traición. Claro, ¿Por qué? Porque él era mi entrenador que me conocía desde niña y yo confiaba en él. claro. Entonces, más bien mi shock, porque era un shock, era de cómo tú, o sea, Tú- cómo tú, o sea, ojalá nunca me hubiera pasado, pero si tenía que pasarme, ¿por qué alguien que conocí hace tanto tiempo? ¿No? Entonces, más bien estaba choqueada por la traición. Eso me desconecta de mí misma, me hace engordar, me hace desarrollar una depresión muy profunda. Pero en los 80s no era como ahora, o sea, si veían una niña deprimida y gorda, simplemente decían, es una floja que se la pasa tragando. O sea, era lo único que llegaban a decir. Entonces yo no le dije nada a mis papás por miedo, me lo callé, simplemente dije, ya no voy a nadar y nunca más regresé. Y entonces esto, todo lo que no conecté, me empieza a hacer mucha presión, no solo en el cuerpo, sino en el corazón y en la mente. Y entonces en un acto de desesperación, porque yo ya me sentía muy deprimida, pero yo creo que mi yo superior ya me estaba intentando salvar, voy y le pido a mi mamá que por favor me pague una terapia porque me sentía muy mal. Y entonces, pues le di por el lado que a ella le interesaba, ¿no? Porque al final las adolescentes siempre encontramos una manera. Le digo, no, es que no puedo dejar de comer y necesito sacar lo que traigo para bajar de peso y el rollo. Y entonces mi mamá dijo, ah, pues me suena muy lógico, qué bueno que lo hagas, me Tu parece mamá, oye, perfecto. pero tu mamá no te veía rara como en este tiempo, o sea, no se te notó esa depresión que decías, no se veía. No, porque de alguna manera yo seguía funcionando. Yo Ujú, seguía yendo bien en la escuela y cumplía en mi casa y de repente iba alguna amiguita conmigo a comer si no tenía plan de estos que a mí no me gustaban y me llevaba bien con mi hermana y claro. me ponía a escuchar música en mi cuarto. Entonces, pues para ella era como la adolescente normal que a veces quería encerrarse, ¿no? Ujú, Eso era para ella, porque no dejé de funcionar en nada. claro. Ya ves que hay adolescentes que se deprimen y entonces salen mal en calificaciones o Ujú. cosas así, ¿no? No, Yo tú. no. Oye, Entonces, pues obviamente fue invisible. nos Ujú. quedan 10 minutos de tiempo, pero en este tiempo entonces, para cuadrar, te das cuenta, sucede la herida, fíjese cómo vamos tres y vea qué importante, herida de abandono, herida de rechazo, más herida de traición. Sí, Hablando de que las heridas se pueden conjuntar, no es que solo tengo una, cómo se hacen. Entras con la terapeuta y ¿qué sucede? eso es lo primero que trabajo y me quedo con ella trabajando. Era una psicoanalista maravillosa que después, por cierto, fue mi jefa y me dio mi primer trabajo como terapeuta.
Trabajé con ella toda la prepa y toda la carrera con mi terapeuta. Ujú. O sea, que me aventé con ella casi como 6 años. Así súper rápido, porque yo sé que es muy complicado y muy técnico, pero ¿qué le podrías decir a una señora de nuestras personas que nos ven que ha sufrido un abuso sexual? ¿Cómo el terapeuta trabaja ese foco? O sea, ¿qué es lo que tienes que llevar a hacer descubrir a la persona? Y desde dos puntos, porque uno creo sería la parte psicoterapéutica tradicional, y luego la parte metafísica, porque obviamente cuando eliges esa situación es para un despertar álmico súper importante, me imagino. Sí, bueno, en una terapia lo que haces primero es nombrar todas tus emociones, desarrollar un vínculo de confianza para descargarlo, porque además lo guardas y lo escondes y eso te genera más cosas. Y trabajar mucho en el que tú no tuviste la culpa, y que de lo único que eres responsable es de ahora no ser tú la que arruines tu presente recordando todo el tiempo aquello. Eso es así como en términos muy generales, pero para poder llegar a eso, pues tienes que nombrarlo, perdonarlo y Oye, liberarlo. y el duelo, esta parte de, porque me imagino que ¿por qué a mí? O que sienten que la vida se les desgració, o que ningún hombre, me imagino, se va a fijar en ellas porque quizás ya no son puras, como una mujer que no ha tenido un abuso. Puede ser que hay algunas mujeres que sientan eso, sí, pero pueden haber millones, millones, millones de ideas que se puedan desprender de eso. Por ejemplo, yo no llegué al grado de decir ya no soy pura y así, sino más bien yo decía, ¿por qué una cosa más? Porque pues yo ya había pasado muchas cosas fuertes en la vida, ¿no? Entonces decía, yo ya me preguntaba desde niña y adolescente me preguntaba, ¿por qué a mí me tocan vivir tantas tristezas? Decía yo. Era lo que yo me preguntaba todo el tiempo y era lo que yo trabajaba mucho con mi terapeuta. ¿Por qué a mí no solo esto, sino muchas cosas que ya me habían pasado? Y entonces ella me fue fortaleciendo y me fue ayudando a ver el para qué de cada situación. Ok, Cuando yo salí de esa terapia, por lo menos salí entendiendo que yo era mucho más de todo lo que me había pasado y que eso me había fortalecido para ser una joven con mayor visión de las cosas. claro. Y ahora que eres terapeuta transpersonal y tu doctorado y lo que estás estudiando de vidas pasadas, ¿cuál sería la visión metafísica? Por qué Ana eligió tantas tristezas? ¿Cuál era la finalidad? Eh, Era como que todavía tengo algunas reminiscencias de eso, aclaro, porque eso se trabaja todos los días. Yo creo que Remi- más bien son tres rem- cosas. Ujú. Reminiscencia es que todavía continúa con eso, porque está Sí, muy elevado sí. el término No reminiscencia. creo, más bien lo que pasa es que tú lo ves como una palabra muy acá, pero en mi época esa frase se usaba ¿Era muchísimo, esa normal? palabra. Ok. Es que ahí se nota que yo soy ochentera y tú eres millennial. Millennial. Sí. Entonces, son tres cosas. En mi caso, ahora sí eran las tristezas, pero el segundo era mi parte erótica como mujer. Y por otro lado, era mi parte, como te decía, del clan, ¿no? Si pertenezco o no pertenezco, los grupos, esto. Entonces yo descubrí que, por ejemplo, a nivel metafísico, el tema de las tristezas tenía que venir, tenía que trabajarlo, porque yo venía aquí a reforzar eh, el honor por la vida. Y entonces necesitaba aprender a remontar las tristezas y aprender a vibrar alto más allá del apego y del ego, porque en mi vida anterior inmediata fui una persona muy apegada a lo terrenal. Alguna vez cuando trabajé esto con un terapeuta de vidas pasadas, pues yo había sido una aristócrata, ya sabes, de estas muy acá banales, ¿no? Sí, sí, Y sí. entonces pues me tocaba Una como señora de las venía, lomas, como usted que nos ajá, está viendo. una señora de las en los 80 decíamos las señoras del Pedregal. Sí, sí, también, también. Las del Pedregal son más copetonas, pero sí. Fíjate, es Entonces, interesante. tenía que trabajar eso, superar mi ego y trabajar mi espiritualidad. En el caso de mi sexualidad lo digo porque tenía que aprender a vivir mi erotismo con libertad, porque lo tenía muy constipado. Reprimido. Ujú. Y en el caso de los grupos, aprender que
soy más allá de los grupos, o sea que yo no vine a este plano a ser amiguis, sino yo vine a trabajar en comunidades de evolución. Pues, alma impactada por ti, alguna vez nos quedan 3 minutos y pues te agradezco primero públicamente por compartir esto. Yo estoy seguro que muchas personas que nos van a ver, de eso se trata este canal, para eso estamos acá. Dos, alguna vez en tu canal compartiste, porque también tienes un canal que se llama Alma Curandera, que les voy a poner acá abajo para que lo escuchen. Yo me acuerdo mucho que en una de tus transmisiones dijiste que una de tus misiones en tu vida era eso, ¿no? Impactar las vidas, y pues aquí tienes una vida impactada. Gracias. Y a través de esta vida impactada, pues estás impactando a todas las demás que nos vean y que puedan llegar a algún cambio, ¿no? A través de tu experiencia. Muchísimas gracias. De lo que nos comentaste, pues señora, concluir, identificar la herida, claro, Ana es una profesional, lo tiene. Si entrevisto a una señora normal, esto no va a pasar, ¿no? Pero bueno, ella tiene perfectamente identificada cuál es la herida que desarrolló, para qué lo es, y creo que eso nos hace vibrar más en calma, ¿no? Ana, aunque no dejamos de sufrir, pero al menos le das un significado al sufrimiento, que creo que eso es importante. Sí, lo que pasa es que cuando lo reconoces, sueltas el sufrimiento. Sí, aquí estoy. Es que mi internet anda medio Ah, sí, inestable. no te preocupes. ¿Ya? Ya estamos bien. Este, y más bien lo que dejamos atrás al nombrar las cosas es el sufrimiento y aprendemos a trascenderlo. No, hay cosas de nuestra vida que a lo mejor pues siempre de alguna forma nos van a doler, pero lo que sí le quitamos es la carga de sufrimiento, em, la carga pesada, pues, Sí, la carga pesada que cargamos aquí en los hombros. ¿Sí? cierto. Estaría muy padre, cuando seguramente tú les platiques más a fondo de las heridas y todo esto. Hay heridas, cada herida se asocia hasta con un estilo de cuerpo. Totalmente sí. Le compré el libro de esta chica que es como gurú en eso, que tiene que ver con el cuerpo de control y con el cuerpo de dejadez. Y sí, todo está relacionado, como les digo, con la numerología, con el tipo de cuerpo, con el signo zodiacal, con el mes en donde vives. Todo lo elegimos. Entonces, Así Anita, es. muchísimas gracias por A compartir. ti, muchas Fuiste la gracias. madrina, gracias por el Y apoyo. Aquí mucho está éxito, mucho manifestado en éxito. la realidad de la 3D. Sí, Y muchas gracias bravo. por apoyarme. De que, al contrario, que te Hasta vaya luego. súper, súper bien. Bye. Ojalá por el bien de las señoras. Bye. Así es. Bye, Adiós, bye. señora. Bye. Bye.